Bienvenido a esta casa virtual de Bolivia, a través de la cual vamos a transmitir probablemente, como ya dijo David, a decenas de otros países de América Latina. Esta es la forma de educación que nos une, que seguramente es algo de lo cual tú nos vas a hablar. Y hay una gran expectativa en nuestro país, en Bolivia, en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, que también te da la bienvenida de manera institucional, por ver qué nos espera. A todos nos ha golpeado de manera muy dura el tema de la pandemia, el tema de hacer de manera acelerada la transformación digital de la educación en países pobres como el nuestro, con enormes dificultades, especialmente para los grupos menos favorecidos que no tenían ni acceso ni a Internet, ni acceso a computadoras. Es decir, es un desafío mayúsculo y a mí me encantó la manera en que tú lo planteaste en tu libro, de que esto es un desafío de todos, es un desafío global, es un desafío mundial. Así que desde Bolivia estamos pues sumamente a la expectativa de ver cuáles van a ser un poco las líneas de debate que se presentan y qué podemos esperar de la educación, que como tú sabes, para un país que depende de los recursos naturales es fundamental. ¿No es cierto? Ya no queremos depender del gas, del petróleo, de los minerales, sino del capital humano. Y para depender del capital humano necesitamos dar un shock de educación. ¿Cómo se hace eso en un país donde las circunstancias sindicales de los maestros es muy difícil, donde hay muy pocos recursos, donde la educación no es una prioridad, es decir, donde hay desafíos enormes de entorno y de ecosistemas respecto a la educación? Así que nuevamente, a nombre de la Escuela de Profesión y la Competitividad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Agradezco también a Tim Cheston, a David Zabaleta, a todo el equipo que desde Bolivia organizó este seminario, y pues estamos muy contentos de tenerte y bienvenido al espacio cibernético de Bolivia. Le voy a pasar la palabra muy rápidamente a David Zabaleta para que haga una presentación de tu trayectoria, que es fantástica, y pues nosotros estamos realmente felices de tenerte esta tarde. Así que nuevamente bienvenido, Muchas gracias, David. Gonzalo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor Reimers. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades de la Universidad Católica Boliviana. Muy buenas tardes a nuestros colegas de la Universidad de Harvard y a todas las personas que han asistido a esta invitación virtual. Para nosotros es un honor tener al profesor Fernando Reimers. Fernando Reimers es profesor y director de la Iniciativa de Innovación Educativa Global y del programa de maestría en Políticas de Educación Internacional de la Universidad de Harvard. Como experto en el campo de la educación global, su investigación y enseñanza se centra en entender cómo educar a los niños y jóvenes para desarrollarse con éxito en el siglo XXI. El profesor Reimers es también miembro de la Comisión Internacional de la UNESCO para los Futuros de la Educación y ha ejercido como especialista senior en educación en el Banco Mundial. Fernando Reimers es licenciado en Psicología de la Universidad Central de Venezuela y tiene una maestría y un doctorado en educación en la Universidad de Harvard. Ha escrito o sido editor de casi 40 libros y la presentación de hoy lleva el título de uno de ellos: Educación Global para Mejorar el Mundo. Cómo impulsar la ciudadanía global desde la escuela. Profesor, bienvenido. Adelante, lo escuchamos. Muchísimas gracias, David, por esa presentación tan generosa, y muchas gracias, Gonzalo, por la invitación, y a Tim, que nos ha ayudado a organizar este encuentro. Sin duda, si uno piensa en este momento tan doloroso de la pandemia y en todas las pérdidas que ha causado y el dolor que ha causado, pues en cierta manera este momento es una alegoría de la necesidad de poder comprender la relación entre lo local y lo global, porque un virus no tiene pasaporte, y la solución de una pandemia es una solución que necesariamente va a ser global. Es una solución que no puede lograrse solamente dentro de los confines de un país, porque mientras haya un virus en cualquier parte del mundo, el riesgo de que esta pandemia vuelva a destacarse sigue presente. Y la educación global no es ni más ni menos que el desarrollar las capacidades para que los jóvenes aprendan
a entender estas interconexiones entre los eventos profundamente locales y los con eventos globales, y que tengan la capacidad y la disposición para colaborar con otros en avanzar, en la búsqueda de soluciones a desafíos globales, de los cuales la pandemia es uno nada más. Voy a compartir algunas láminas para apoyar mi exposición, a ver si las encuentro aquí. ¿Pueden ustedes ver en este momento mis láminas? Sí, ¿verdad? Sí, se puede Sí, ver. sí, se ve, profesor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que una expresión de qué significa el tipo de colaboración que nos hace falta para construir un mundo en el que equipamos todos, basado sobre el reconocimiento de la dignidad de cada persona, son estos objetivos acordados en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015, objetivos que fueron acordados con uno de los procesos más participativos en la historia de las Naciones Unidas, y que dicen que un mundo sustentable es un mundo donde no haya pobreza, donde no haya hambre, donde haya salud y bienestar para todos, educación para todos, igualdad de género, etc. Pero esto se dice fácil. El lograr este mundo requiere de mucha solidaridad, requiere de que a todos los habitantes de este planeta nos importen los objetivos y que cada uno hagamos lo que está de nuestra cuenta y más para avanzar para este mundo. Y el tener la disposición, el deseo de hacer eso y la capacidad es el resultado de la educación global, así de simple. El objetivo 4, que habla de una educación de calidad para todos, define en qué consiste esa educación de calidad para todos. La meta 4.7 dice, bueno, esta es una educación que le permita a los estudiantes adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para promover el desarrollo sustentable, estilos de vida sustentables, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y el aprecio por la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo, ¿verdad? En los últimos años, en los últimos 10 años, yo he estado trabajando en parte como evolución de trabajo que había hecho durante la década anterior en materia de educar para la ciudadanía, para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Ese interés me llevó a darme cuenta que en el siglo XXI quizás la educación ciudadana se llama educación global, porque uno no puede participar ni comprender su mundo por más local que sea, si no comprende su interdependencia con eventos globales, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que hice fue desarrollar un currículum con mis colaboradores hace ya 7 años, alineado con los objetivos de desarrollo. En aquel momento eran los objetivos del milenio, que eventualmente se convirtieron en objetivos de desarrollo sustentable. Un currículum de 350 unidades, al que voy a referirme más adelante. Lo segundo que hice fue producir una versión más simple de ese currículum, empoderar a estudiantes para mejorar el mundo en 60 lecciones. Y el tercero no es relevante a la conversación de hoy. En el momento en que yo empecé a hacer esto, ¿cuál era mi hipótesis? Y lo que quiero aclarar es que en esta trayectoria, en este recorrido, he cambiado mi manera de pensar 2 veces. Y lo que voy a hacer hoy es explicar esos 3 momentos en mi propia búsqueda de qué significa hacer una educación de ciudadanos globales. Cuando empecé a hacer este trabajo, yo pensaba que si uno cambia el currículum, lo cambia todo. Que si uno desarrolla un currículum bien pensado, riguroso, coherente, claramente alineado con desarrollar las capacidades para comprender estos objetivos y para lograrlos, pues ese currículum cambia la escuela y eso cambia el mundo. Entonces, ¿en qué consistía ese currículum? Bueno, voy a explicar los principios en base a los cuales lo desarrollamos. Empezamos pensando con mucha claridad sobre cuál es el perfil de ese egresado. Desarrollamos muchas actividades para que los estudiantes aprendiesen del hacer, ¿verdad? De proyectos. No tanto de estar sentados escuchando exposiciones de los profesores, sino de colaborar con otros en tratar de resolver problemas. Donde el énfasis estaba en promover un aprendizaje activo que desarrollase conocimientos, disposiciones, donde había temas coherentes y los estudiantes tenían que colaborar durante un periodo prolongado. Las unidades eran interdisciplinarias. Había conocimiento nuevo. Y se promovía la agencia de los estudiantes, la capacidad y el deseo de hacer una diferencia, ¿verdad? El liderazgo de los estudiantes. ¿Cuáles eran otros principios? Permitir a los estudiantes aprender de aquellas cosas que funcionan, así como de los desafíos, desarrollar su espíritu innovador y emprendedor, el ver a los padres y a la comunidad como recursos. El objetivo central eran los objetivos de desarrollo sustentables,
establecer muchas conexiones entre lo global y lo local, permitir entender a los estudiantes, comprometerlos con problemas complejos que no tenían respuestas fáciles, un currículum de una edad apropiada, pero no infantilizador, donde los estudiantes pasaban de una comprensión personal inmediata hasta lo más avanzado y lo más conceptual. Bueno, lo primero que hicimos fue elaborar un marco, un perfil del egresado, ¿verdad? Un perfil del egresado que decía, hay una serie de capacidades interculturales que tienen una dimensión de relacionamiento con los demás, que tienen una dimensión de conocimiento de sí mismo, que tienen una base ética. Hay una serie de conocimientos y habilidades en las áreas de economía, comercio, demografía, cultura, política, ciencia, tecnología, salud pública, negocios, emprendimiento, y hay unas maneras de pensar. Entonces, por ejemplo, cada uno de estos lo tradujimos en objetivos muy específicos, muy operacionales. Terminamos con unos 180 objetivos, están todos descritos en el libro, del cual les voy a dar un enlace para que ustedes puedan descargarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la capacidad interpersonal es el poder reconocer y sopesar distintas perspectivas culturales, conocer la propia identidad, así como las identidades de los demás, el poder trabajar de forma productiva y liderar eficazmente equipos interculturales, poder demostrar empatía hacia personas de orígenes culturales diversos, apreciar y comprender la variación cultural en las normas básicas de relacionamiento, de etiqueta, etcétera, ¿no? Estas capacidades intrapersonales, el conocerse a sí mismo, incluían una curiosidad sobre temas globales, el poder reconocer prejuicios culturales, el tener la capacidad de negociar, la capacidad de cambiar de manera de pensar, ¿no? De lograr acuerdos con otros. Estas bases éticas que incluían poder interactuar con personas de distintos orígenes culturales, apreciar los marcos éticos que existen en diversos sistemas religiosos, reconocer los valores comunes y la humanidad común que existe a través de distintas corrientes culturales, estar comprometido con la igualdad básica de todas las personas, valorar el potencial de cada persona, etcétera, ¿no? Bueno, y así para cada uno de ellos. Por ejemplo, en materia de economía, en este currículum los estudiantes aprendían diversas teorías de desarrollo económico y cómo éstas explican las diversas etapas en el desarrollo económico de las naciones, conocer qué instituciones regulan el comercio mundial, conocer la literatura contemporánea sobre la eficacia y las limitaciones de esas instituciones, etcétera. De manera que terminábamos así con 180 objetivos muy específicos, y si uno tiene claro el fin, puede a partir de ahí diseñar pues una secuencia de actividades, porque en el fondo cualquier currículum está basado en dos hipótesis. La hipótesis de que si nuestros alumnos aprenden A, B y C, las consecuencias para ellos o para sus comunidades o para sus sociedades serán D, E y F. Y para que aprendan A, B y C, hace falta involucrarlos en actividades 1, 2 y 3. Pero estas hipótesis de si yo enseño a mis alumnos, involucro a mis alumnos en este tipo de actividad, aprenderán ellos lo siguiente, y si ellos aprenden esto, las consecuencias para ellos serán tales. Estas hipótesis son solamente los educadores más reflexivos, los que se toman el tiempo de evaluarlas. Y cuando lo hacen de forma privada, raramente de forma pública. Y claro, con conocimiento privado y tácito es muy difícil avanzar en la construcción de una base profesional. Entonces, aquí viene el primer cambio de mi manera de pensar sobre estos temas. Publicado este libro en el año 2016, en menos de un año se habían vendido 20,000 copias de este libro. Y mucha gente se entusiasmó mucho con el libro. El libro fue traducido a varios idiomas, al español, al árabe, al chino. Pero la consecuencia de esto es que me di cuenta que este era un libro muy complicado. En verdad, quienes mejor pudieron adoptar este libro eran escuelas privadas que tenían profesores muy bien formados y un poquito más de libertad sobre cómo enseñar el currículum. Entre otras cosas, el libro plantea que se cree una asignatura que se llama el curso global, a la que se destinen 8 horas a la semana, todas las semanas, desde la primera semana de kinder hasta la última de bachillerato. Y eso es más fácil hacerlo en una escuela privada en algunos sitios que en una escuela pública. Hay escuelas hoy en día que enseñan este currículum, hay redes de escuelas que enseñan este currículum, pero lo que me di cuenta es que hacía falta desarrollar algo distinto para apoyar a escuelas públicas que tienen otras limitaciones en su poder operar.
Y entonces, como resultado de trabajar con muchas de estas escuelas públicas y conocer de sus limitaciones, decidí que hacía falta más que un currículum para cambiar la escuela y cambiar el mundo. Hacía falta una herramienta de gestión escolar que permitiera crear las condiciones para adoptar un currículum innovador. Y hacía falta desarrollar la capacidad de los profesores para enseñar estas cosas. Yo recuerdo la superintendente del distrito escolar que está junto a la ciudad de Cambridge, donde está ubicada la ciudad de Harvard, se entusiasmó mucho con este currículum. Le dio copias del mismo a todos los profesores, pasamos un día y me llamó a las 2 semanas, me dijo, Fernando, aquí hay una unidad que se llama salud pública y la primera semana es pandemia. Yo no tengo profesores que entiendan qué es una pandemia y cómo se transmite y qué hacer y que puedan enseñar salud pública. Ni tengo dónde buscar esos profesores. ¿Tú crees que haya que enseñar esto? Digo, es muy difícil vivir en este mundo si uno no comprende riesgos como la pandemia o riesgos del crimen cibernético o los riesgos de las democracias o los riesgos que representa la desigualdad y la inclusión. Muy difícil. Eh, entonces, lo que presenta este libro, Empoderar alumnos para la mejora del mundo en 60 lecciones, son 3 cosas. Una herramienta que explica cómo pasa uno de estos objetivos de desarrollo sustentable a este marco de capacidades, a este perfil del egresado y cómo pasa de ahí a una secuencia, a un currículum. Eso es lo primero. Lo segundo, son 13 pasos muy simples para crear en la escuela las condiciones que permitan enseñar esto. Y en tercer lugar, hay un ejemplo, un currículum muy sencillo de 60 lecciones, 5 por grado. Y el simplificar esto hizo la diferencia del cielo a la tierra. En el estado de Michigan, por ejemplo, hay una serie de distritos de escuelas públicas con estudiantes de mucha pobreza que han hecho maravillas con este currículum. En Colombia hay escuelas privadas y públicas que han adoptado este currículum. En Italia, una red de 100 maestros en toda Italia se entusiasmó con este currículum y transformaron sus escuelas. De manera que el simplificar ayudó a que lo adoptáramos, pero no fue nada más el simplificar, fue incluir una herramienta muy sencilla. Las cosas son sencillas después de que uno las hace, ¿verdad? La primera es decir, bueno, tiene que haber un equipo a cargo de estas cosas en la escuela. Y de preferencia no debe ser solo el director o la directora. Tiene que haber un grupo diverso y el libro discute quién debería estar en este equipo. Para que las cosas pasen, hace falta que alguien haga que pasen. Lo segundo, este grupo tiene que darse la tarea de estudiar estos objetivos y comprenderlos. No nada más poder nombrarlos o decir que le importa, sino entender qué significa pobreza, cuáles son las causas de la pobreza, cómo se mide la pobreza, qué sabemos sobre las maneras de reducir la pobreza, etc. Segundo, a partir de ahí desarrollar este marco, este perfil del egresado, para lo cual un punto de partida puede ser en el libro mismo, nosotros ofrecemos un perfil del egresado como un punto de entrada, como una propuesta para ser modificada, adoptada, rechazada, reemplazada. A partir de ahí, si uno tiene claro qué es lo que está tratando de enseñar, uno puede decir, bueno, ¿y qué estamos haciendo de momento que esté alineado? Porque la idea no es que el estudiante sepa que hay un objetivo que se llama pobreza o que le importe la pobreza. La idea es traducir esto y decir qué tiene que saber una persona para reducir la pobreza, sea esa persona en condición de vulnerabilidad o no. ¿Qué capacidades tiene que desarrollar para salir de la pobreza él mismo o para ayudar a reducir la pobreza en la sociedad de la que es parte? Y eso es más difícil que decirle a las personas que puedan reconocer que existe ese objetivo. Entonces, una vez que uno tiene claro esas capacidades, uno puede decir, ¿y dónde se aprenden esas capacidades? ¿Qué posibilidades tenemos en el currículum para adquirir esas capacidades? Y una vez que uno tiene eso claro, puede decir, bueno, ¿y qué podríamos hacer que fuese un poquito mejor que lo que ya estamos haciendo? ¿Cómo nos damos un desafío para mejorar? Pero un desafío que sea alcanzable, no que sea tan difícil que uno diga, eso está muy bien, pero no para nosotros. Y teniendo eso claro, la siguiente tarea al interior de la escuela es comunicar. Una reforma educativa exitosa es un ejercicio de comunicación, pero recordando que comunicación es un ejercicio de varias vías, no una sola vía, ¿no? Y luego hay que tomar una decisión y decir, bueno, vamos a hacer un plan operativo. ¿Quién va a hacer qué y cuándo? ¿Cuál es el calendario para el próximo año? Y una vez teniendo eso claro, hay que decir, ¿y qué recursos son necesarios para enseñar esto? Y a lo mejor los recursos van a requerir una asociación con una universidad local o con un museo o con algún empleador local, ¿no? Con alguna organización de la sociedad civil. Y luego desarrollar un marco simple para dar seguimiento a qué está ocurriendo para poder ir apoyando sobre la marcha, ¿no? Y luego otra vez comunicar, comunicar, comunicar.
y luego decir, bueno, vamos a ir desarrollando las capacidades de los profesores para poder enseñar estas cosas, y luego llevar esto a la práctica, y luego evaluar y hacerlo un poquito mejor al año siguiente y al año siguiente mejor. O sea que lo que este protocolo describe es un proceso de mejoramiento continuo de una escuela. Un proceso que está basado sobre evaluar de forma pública las dos hipótesis que están en la base de cualquier currículum. Si yo enseño A, mis alumnos aprenden B, y si mis alumnos aprenden B, las consecuencias para ellos o para sus sociedades serán C. Pero al hacer públicas esta herramienta de gestión escolar y estas herramientas para evaluar las dos hipótesis sobre las que se basa cualquier currículum, uno permite que varias escuelas hagan esto al mismo tiempo. Y cuando varias escuelas están haciendo esto al mismo tiempo, es posible que unas aprendan de otras. Es posible construir una verdadera red de mejoramiento escolar. Y lo que eso permite es que en cada año de experiencia, cada escuela gane no un año de experiencia, sino tantos años de experiencia como escuelas hay en la red. Entonces, si hay 6 escuelas en la red, en un año uno se gana 6 años de experiencia. ¿Y eso qué es lo que significa? Que uno puede acelerar el proceso de innovación para desarrollar un currículum que avance. Yo estaba hoy justamente conversando, vamos a tener un evento grande conversando sobre estas cosas en Chile precisamente, y voy a traer a varias personas que han estado trabajando conmigo en los últimos años con este currículum. Y no hay duda que cuando hay redes, mientras, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, una escuela en Colombia privada con bastantes recursos, con la que empecé a trabajar haciendo estas cosas hace 5 años, al cabo de 5 años logró lo que yo esperaba que lograran, que es que estas 5 lecciones fueron nada más la base de una transformación mucho más profunda de toda la enseñanza en la escuela, de toda la cultura escolar. Pero este mismo proceso que a esa escuela le tomó 5 años, a una red de 10 escuelas en España con las que empecé a trabajar apenas hace año y medio, ha logrado cambios mucho más profundos en una tercera parte del tiempo. Es decir, si uno aprende con otros y tiene la capacidad de aprender de otros, puede aprender mucho más rápido. Eso fue, digamos, el segundo descubrimiento. ¿Cuál es el tercer descubrimiento? Les decía que cuando pensaba que si uno cambiaba el currículum, cambiaba la escuela y cambiaba el mundo, me equivoqué. Me equivoqué porque aunque un currículum nuevo es necesario, también es necesaria una herramienta de gestión que permita desarrollar las capacidades de los profesores. Pero ahí también me equivoqué. Me equivoqué en que al pensar en el cambio a escala como decir un país, en verdad hace falta más que eso. Lo primero que requiere una reforma sistémica es la capacidad de comunicarse. Comunicarse requiere sobre todo poderse poner en el lugar del otro. Y para poder ponerse en el lugar del otro hay que entender de qué manera mira el mundo el otro. Y entonces, ese es el contenido de este libro. Este libro, Educación Global para Mejorar el Mundo, básicamente explica el proceso de cambio como 5 maneras de entender el proceso de cambio. Y esto es importante por 2 razones. Porque si uno tiene que comunicarse con muchas personas, sería muy ingenuo suponer que todos vemos el cambio de la misma manera. Y por lo tanto es bueno poder entender qué otras formas podría haber de entender el cambio. Y hay 5 que yo voy a explicar. Entonces, esta herramienta que da un lenguaje, decía Goethe, el escritor de la Ilustración, que las personas que hablan un solo idioma ven el mundo como un ojo. Es decir, un segundo ojo nos da visión estereoscópica, nos permite ver profundidad, nos permite ver perspectiva. Yo pienso en estas perspectivas, en estos marcos, como un ojo. Y si uno puede ver el proceso de cambio con 5 ojos, puede comprenderlo con mucha más profundidad. Puede no solo ponerse en el lugar del otro, sino comprenderlo de una forma mucho más completa. Y bueno, ¿cuáles son esas perspectivas? Son muy simples. Una perspectiva cultural, una perspectiva psicológica, una perspectiva profesional, una perspectiva institucional y una perspectiva política. ¿Por qué es necesario mirar el cambio educativo con 5 ojos? Porque cuando uno mira la innovación educativa para tratar de darle a los estudiantes oportunidades de aprendizaje profundo que desarrollen estas capacidades para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable, la mayor parte de la innovación es una innovación que está en el aula. Eso no es malo. Es bueno que la innovación esté en el aula. Pero si un estudiante
lo único que tiene es una experiencia a lo largo de toda su trayectoria educativa, que lo involucra en algún tipo de proyecto para desarrollar estas capacidades, las consecuencias de ello posiblemente no van a ser perdurables. Lo que produce una experiencia transformativa para el estudiante, cambio perdurable, no es una experiencia, es una serie de experiencias a lo largo de todo el recorrido del estudiante, ¿verdad? Uno no trata de enseñarle a alguien a pensar matemáticamente enseñándole un buen maratón de matemáticas durante una semana. Ni uno trata de enseñarle a nadie historia, dándole un curso intensivo de historia en un fin de semana. Ni uno trata de enseñarle a nadie a pensar éticamente, haciendo un retiro de 2 días en el que hace algún tipo de ejercicios de desarrollo de su ética, ¿verdad? El desarrollo de la ética requiere de muchas experiencias a lo largo de la vida de la persona. Y lo mismo es el caso con el desarrollo de la capacidad global. Entonces uno tiene que poder trascender la zona de la educación global como algo que esté confinado al salón del aula, que es casi como poner una de estas etiquetas amarillas, un papelito amarillo en la puerta de un refrigerador, ¿verdad? Al final del tiempo se cae, no se queda ahí. Uno tiene que expandir la zona de educación global a todo el sistema, a toda la institución educativa, a todo el sistema. Esa es la razón por la que es necesario poder pensar lo más complejo, poder utilizar estos 5 marcos. Bueno, voy a explicar cuáles son. El primero es el cultural. ¿Qué significa esto? Entender que la escuela es una institución social que coexiste, que está inserta, que está en relación con otras instituciones sociales, con la familia, con las iglesias, con las comunidades, con los empleos, con otras instituciones de la sociedad civil. Y es necesario que la escuela esté en interlocución con esas instituciones. Una escuela no puede hacer lo que se le dé la gana y decir, bueno, no me importa lo que piensen los padres, por ejemplo, porque ningún cambio de ese tipo tampoco va a ser duradero, ¿verdad? Eso no quiere decir que la escuela no pueda enseñarle a los niños cosas que a lo mejor sus padres no sepan. Por ejemplo, en relación al cambio climático en este país, hay familias que piensan que el cambio climático es un ejercicio de imaginación. Desconocen la base científica sobre el cambio climático. Pero eso de todas maneras no le permite a la escuela, no autoriza a la escuela a atropellar a las familias, ¿no? Y decir, bueno, son unos ignorantes, sino lo que requiere es que trabaje de cerca de las comunidades, permitiéndole a las comunidades aumentar su propia comprensión de un proceso como el cambio climático, por ejemplo. Entonces, esta perspectiva cultural lo que hace es pensar a la escuela como una institución cultural más, que tiene que comunicarse con otras. Hay una perspectiva diferente que significa que se apoya en el conocimiento que se ha generado del estudio, sobre todo del aprendizaje de las últimas 3 décadas. Es mucho el conocimiento que hay sobre cómo aprenden los estudiantes y cómo aprenden los profesores. Y uno puede utilizar bien ese conocimiento para construir experiencias significativas de las cuales los estudiantes aprenden. ¿En qué consiste una perspectiva profesional? En reconocer que el saber que guía este trabajo debe ser no un saber aficionado, sino un saber experto. Y para tener saber experto, pues uno tiene que dar actividades de formación, tiene que tener ciertos estándares, tiene que crear ciertos apoyos al saber experto, tiene que establecer ciertas normas, tiene que especificar ciertos roles para hacer esto, ¿no? Es decir, uno no espera que, por ejemplo, los estudiantes van a desarrollar un conocimiento profundo de química si quienes le enseñan química no tienen ni idea de química, son profesores de historia. Uno dice, bueno, para enseñar química usted tiene que saber química. Bueno, igual, si usted va a enseñar salud pública y va a enseñar pandemia, usted tiene que saber de pandemias, no puede ser un improvisado en su conocimiento de pandemias. O si va a enseñar desarrollo económico, usted tiene que entender de economía y economía del desarrollo, etc. ¿En qué consiste una perspectiva institucional? En entender que un sistema educativo es eso, es un sistema donde una serie de procesos son interdependientes los unos de los otros. Y eso es lo que yo no comprendía hace 7 años. Uno no cambia una escuela solamente cambiando el currículum, sino busca que haya coherencia entre ese nuevo currículum y la manera en que se evalúa, la forma en que se apoya a los profesores y los materiales educativos que existen. Y el cambio institucional es lograr mover todas las piezas de manera que sean coherentes, que haya sinergias entre unas y otras. Finalmente hay una perspectiva política. ¿En qué consiste una perspectiva? Yo sé que en muchas sociedades la política es una mala palabra en estos días, pero la verdad, ¿en qué consiste una perspectiva política? En reconocer que cada persona que se acerca al hecho educativo lo hace porque tiene la ilusión de que la educación le va a permitir construir un mundo mejor.
Y lo que significa un mundo mejor varía entre diversas personas. Y es un buen proceso de gestión de una reforma, el proceso que permite que las personas se escuchen y reconozcan esas diversas perspectivas y sobre ellas puedan establecer algunos consensos, algunos acuerdos mínimos que le den a la educación la durabilidad necesaria para producir cambios, ¿verdad? Reformas educativas toman un cierto tiempo. Bueno, eso es todo lo que yo quería sugerir ahora. Yo espero que ahora tengamos una conversación. Como ustedes ven, son ideas relativamente simples. Yo creo que una de las cosas que nos ha dado esta pandemia a todos es una posibilidad de pensar con un poquito más de profundidad sobre cuál es el sentido de las cosas que hacemos, ¿verdad? Eh, y cuando la primera versión de ese libro en inglés fue publicada a finales de marzo del año pasado, la verdad yo no tenía idea de quién se iba a interesar en el libro en el medio de una pandemia. Y para mi sorpresa, al día de hoy, 146,000 personas han adquirido este libro, en inglés nada más. Y el libro ha sido traducido al castellano, al árabe, al turco y al portugués hasta la fecha. Lo que me hace a mí pensar que este momento de la pandemia ha sido para muchos el momento de preguntarse, ¿para qué hacemos las cosas? Y dado que todos hemos comprendido una verdad, digamos, que no es nueva, pero que uno se hacía la ilusión de que no lo era, y es que todos somos vulnerables y la vida se puede acabar en cualquier momento. Entonces, más vale la pena utilizar la vida en hacer cosas que tengan sentido, que sean congruentes con nuestros valores y con las cosas que reflejan nuestras mejores aspiraciones. Y lo mismo para las escuelas. Entonces, yo creo que este libro, en el fondo, lo que es una invitación a una conversación sobre cuál es el sentido de la educación, sobre por qué enseñamos, por qué educamos, y y pretende promover conversaciones que logren que las personas se pongan de acuerdo para hacer una educación que tenga más sentido, para contribuir a un mundo mejor. Así que eso es todo. Yo creo que ahora podríamos tener un poquito de diálogo, ¿no? Fernando, muchísimas gracias por esa presentación tan concisa y tan poderosa que hace sobre el desafío de esta educación global, de cómo formar a niños y jóvenes que se puedan encontrar en este mundo actual y puedan prepararse para un mundo hacia el futuro. Ese desafío del siglo XXI, que es precisamente lo que las obras, el trabajo que has estado realizando en los últimos años. Yo tengo una pregunta y un comentario al respecto, y también hemos colocado ahí un mensaje en el chat. Si pueden hacer por favor las preguntas vía chat y luego les daremos el micrófono para que puedan hacerlas. Pero antes quería hacer una pregunta. Suponiendo que estos 5 enfoques, cultural, psicológico, los 5 que mencionaste, que no los recuerdo ahorita, político, etcétera, puedan converger y podamos llegar a generar estos niños y jóvenes con una educación global, ciudadanos globales. Como universidad también quisiera hacerle la pregunta, profesor, de cuál sería el rol de una universidad en las dos dimensiones. Una dimensión en la que estaría recibiendo a estos ciudadanos globales, y una segunda dimensión en qué cosa tendría que aportar para continuar el proceso, porque si bien nosotros en la universidad tratamos de hacer, tenemos una materia prima y tenemos un producto, ¿no es verdad? Si lo hablamos en términos un poco económicos. Entonces, ¿cuál sería la visión que tendría usted, profesor, sobre el rol de las universidades, de la universidad en este proceso? Mire, yo creo que las universidades son de las instituciones educativas las más cosmopolitas por excelencia. O sea, las universidades eran los sitios a los cuales no había muchas. Cuando se iniciaron, la gente viajaba de sitios diversos y ahí se encontraban personas de orígenes muy distintos y aprendían a reconocer la humanidad que compartían con el que era diferente. O sea, que yo creo que la universidad en su origen es una institución que educa ciudadanos globales, que le permite a las personas descubrir la humanidad que comparten con el que es diferente en una serie de dimensiones. Y yo creo que la mayor parte de las buenas universidades hoy en día saben
que una de sus aspiraciones es ayudar a los estudiantes a desarrollar esas capacidades para operar en un mundo interdependiente. Hay muchas universidades que han adoptado estos objetivos. Creo que una de las maneras en la cual las universidades pueden hacer eso es involucrando a sus estudiantes directamente en proyectos, en aprendizaje basado en proyectos que les ayude a avanzar estos objetivos. Les voy a dar dos ejemplos de lo que esto significa. No el rector actual de Harvard, la rectora anterior a él, Drew Faust, cuando inició su periodo, o a un par de años de iniciar su periodo, inició una innovación en Harvard maravillosa que llamó el desafío de la rectora. Y el desafío de la rectora era un desafío anual donde ella invitaba a grupos de estudiantes a colaborar en generar algún tipo de innovación social que estuviera alineada con resolver algunos de estos objetivos. Y la única condición era que los estudiantes no podían hacer esto solos, tenían que trabajar en grupo, de preferencia con estudiantes de distintas carreras, distintas facultades, y que ningún profesor podía estar en esos equipos. Y esa tarea tan sencilla, participan todos los años unos 350 equipos en esta competencia. Eso tuvo un impacto enorme en transformar la cultura de la Universidad de Harvard. Bueno, eso es un ejemplo de una cosa que puede ser la universidad. En el fondo, ¿en qué consiste eso? En decirle al estudiante, caramba, mire fuera de la universidad, encuentre alguna oportunidad de mejorar el mundo de alguna manera y hágalo, y con eso va a aprender mucho. Yo les voy a dar dos ejemplos de cómo yo he hecho eso. Con mis propios estudiantes, en un curso que yo enseño en política educativa, el año pasado les dije, una de las razones por las cuales hay tan poca capacidad para atender al cambio climático es porque lo que se aprende en las escuelas no es muy adecuado. Y en parte no es muy adecuado porque las escuelas están solas, necesitan ayuda para hacer esto. ¿Por qué no nos asociamos con escuelas en ayudarles a desarrollar? Entonces desarrolló una metodología muy simple. Este libro está publicado también en español, por cierto. Se llama Educación y Cambio Climático y es una propuesta para las universidades. Propongo una metodología muy simple que consiste en tomar un grupo de estudiantes y decirle, búsquese un lugar en el mundo, te escoja cuál es, y en ese lugar lo primero que tiene que hacer es estudiar cuál es el impacto del cambio climático. Y a partir de ahí preguntarse qué tendrían que hacer diferentes las personas en ese lugar para adaptarse, mitigar o revertir el cambio climático. Y una vez que lo tenga claro, o sea, otra vez el equivalente al perfil del egresado, cuáles son esas competencias, pregúntese cuál es la mejor manera de ayudar a las personas a desarrollar esas capacidades. ¿Es una escuela? ¿Es un centro de educación de adultos? ¿Es un trabajo? Y entonces acérquese a un lugar y trabaje con ellos desarrollando un programa para desarrollar esas capacidades. Y luego evalúelo. Entonces yo evalué esta propuesta. Un grupo trabajó en Haití con adultos a través de una emisora de radio. Otro grupo trabajó en Guatemala con escuelas. Otro grupo trabajó en Palestina, conectando a una universidad en Palestina con escuelas. Otro grupo trabajó en Pakistán con niños que habían desertado de la escuela, con una organización de la sociedad civil. Y cuando mis estudiantes hicieron este trabajo durante un año, les dije, ahora hay que evaluarlo, hay que escribirlo y hay que hacer que este conocimiento sea conocimiento público, no privado. Entonces, escribimos un manuscrito, lo enviamos a un publisher académico, lo mandó a revisión y el libro, que fue publicado en diciembre, lo han descargado 7,000 personas. Lo que me indica a mí, imagínense usted es estudiante de maestría y a los 6 meses de graduarse, 7,000 personas se han leído un trabajo que usted hizo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un ejemplo de lo que puede hacer una universidad. Este año de pandemia, una de las cosas que hice con mis estudiantes en el mismo curso de política, en vez de ponerlos a trabajar en cambio climático, los puse a trabajar con sistemas educativos para ayudarles a encontrar formas de mantener la educación en épocas del COVID. Entonces, un grupo de estudiantes trabajaron con la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro en México. Otros trabajaron con la Secretaría del Estado de Sinaloa. Otros trabajaron con el gobierno, el Ministerio de Educación de Belice. Otros trabajaron con el Distrito Escolar de Richardson en el estado de Texas. Y se pasaron un semestre como socios de las autoridades educativas, ayudándoles a pensar cómo se podría mantener la educación. Y luego vamos a publicar ese libro el mes próximo. Hicieron lo mismo, escribieron los capítulos,
Los mandamos a revisión y vamos a sacar un libro. ¿Por qué vamos a sacar el libro con tanta prisa? Porque esta pandemia no se ha acabado. Y parte de lo que hicimos en el libro, parte de lo que mis estudiantes construyeron, es una manera de ayudar a los gobiernos a tomar mejores decisiones sobre cómo proteger la oportunidad educativa. Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que una universidad puede hacer. Yo creo que cuando uno en la universidad le da a los estudiantes la posibilidad de servir, de mirar fuera de la universidad, les ayuda a desarrollar a ellos mismos la capacidad de liderazgo, la capacidad de avanzar estas metas, capacidades que les van a servir para toda la vida. A veces mucho, hay mucho esfuerzo que se pierde en las universidades mirándose al ombligo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Tenemos algunas preguntas en el chat. ¿Cuál de los 5 enfoques es prioritario para comenzar un cambio real? Es una de las No, preguntas. sí, la idea de los 5 enfoques es que uno tiene que tener la capacidad, son como un caleidoscopio, de utilizarlos todos a la vez. Es decir, yo entiendo que hay muchas personas que no utilizan todos los enfoques, pero yo creo que uno tiene una posibilidad de pensar de forma más completa y más compleja un cambio si hace el ejercicio. Mis estudiantes lo hicieron en esta consultoría que les estoy diciendo que hicieron con los gobiernos, utilizaron esa herramienta y desarrollaron, dijeron, ok, si pensáramos desde el punto de vista cultural, ¿qué habría que hacer? Si pensáramos desde el punto de vista político. Entonces yo no le diría que uno es más importante que el otro. Sí le diría eh, yo he estudiado la manera en que piensan, por ejemplo, los ministros de educación. En un informe reciente, en un libro reciente, en el que estudiamos 8 reformas nacionales educativas, utilicé ese marco para entender qué perspectivas reflejaban. Y en su mayoría, las autoridades de un ministerio descansan en una perspectiva institucional, sistémica y política. Hacen muy poco uso de una perspectiva cultural, psicológica o profesional. Por el contrario, muchas escuelas de educación ven el cambio desde una perspectiva profesional. Lo que ellos tratan de hacer es desarrollar las capacidades profesionales. Y esa es una de las razones por las que hay tantos desencuentros entre las escuelas de educación y los ministerios, porque están utilizando paradigmas diferentes de comprender el cambio y no tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y a veces, tanto las escuelas de educación como los ministerios tienen desencuentros, por ejemplo, con cámaras de comercio, cámaras de empresarios, gente interesada en el sector productivo. Porque la manera en que esa gente en verdad piensa el cambio educativo es más cultural que otra cosa. Por cultural quiero decir, es decir, hay otra institución de la sociedad, que es el sector productivo, y ellos tienen una serie de expectativas de lo que la gente debe saber. Y su manera de pensar el cambio no es necesariamente ni sistémica ni profesional, sino es decir, qué capacidades nos hacen falta para poder agregar valor aquí en esta sociedad. Y a veces hay desencuentros, por ejemplo, entre escuelas de educación y cámaras de empresarios porque tienen perspectivas distintas. Entonces, yo no diría que una es más importante que la otra. Sí creo que diferentes personas, dado su rol, tienen más posibilidad de reflejar una perspectiva u otra. Muchas gracias, profesor. Vamos a hacer un poquito en el orden. Hay una pregunta de cómo se podría encarar una educación global en un país donde a veces la política polariza una sociedad al nivel de que a veces incluso las escalas de valores no son compartidas. Sí, sí, yo creo que uno de los desafíos de nuestro tiempo es que estamos perdiendo la capacidad de escucharnos, de respetar al que piensa de otra manera. Pasa en todos lados, pasa aquí y estoy seguro de que pasa en Bolivia también. Por ejemplo, este tema de la ciudadanía global, para alguna gente en los Estados Unidos no quieren ni oír hablar, ni de la Organización Mundial de la Salud, ni de Naciones Unidas, ni de esfuerzos globales. Digamos, su manera de pensar es cada uno que se ocupe de lo suyo y que lleve un revólver en el cinto y ya está. Y de colaboración global, nada. Y si fuera por ellos, desmantelarían todo el orden global que fue construido después de la Segunda Guerra Mundial y dirían que cada quien se ocupe de esos asuntos. Esa es una manera de pensar. Obviamente, no es problemático, solamente es problemático cuando quien piensa de esa manera piensa que tiene el derecho de eliminar la vida del que piensa de forma distinta o de eliminar al otro. Y yo tengo buenos amigos
que me dicen, por favor no hables de educación global, que en algún sitio te pueden meter un tiro. Así de serio es la cosa. Hay lugares donde te pueden meter un tiro por hablar de esto, porque vas a pensar que no eres suficientemente patriota. Bueno, eso es un lado del espectro político, pero hay otros lados del espectro político que también piensan igual. Yo les puedo conversar aquí que estamos en confianza. Hace 3 años, UNESCO me había invitado a dar una charla en una conferencia de ministros en Cochabamba y yo iba a hablar de estos temas, iba a ser el conferencista principal. Y me llamó un día la directora de UNESCO un día antes de la reunión, por favor no vengas. Con la mayor pena tengo que decirte, cuando el ministerio vio que tú estabas ahí, dijeron, este señor no entra en Bolivia. No le puedo decir quién en el ministerio, me imagino que sé quién es, pero evidentemente a alguien le produjo irritación que yo fuera a hablar de estos temas. Entonces, la misma intolerancia que existe en los sectores extremistas de un signo político existe en sectores extremistas del signo político opuesto. Y eso es uno de los desafíos de nuestra época. Yo creo que la única solución a la intolerancia es más diálogo y el imperio de la ley, por supuesto, y el respeto a los derechos de cada persona, a la dignidad de cada persona, el reconocer que nadie tiene derecho a quitarle a otro la vida porque piensa de otra manera. Muchas gracias. Por eso les agradezco mucho que me hayan invitado hoy ustedes a hablar, porque desde que me ocurrió aquello dije, bueno, me imagino que seré persona non grata en Bolivia por el resto de mi vida, pero evidentemente hay algunas personas que tienen interés en el tema de la ciudadanía global. Y nosotros estamos muy contentos de tenerlo acá, profesor. Invito a la persona que hizo la pregunta de educación psicológica, me imagino. La perspectiva psicológica. Sí, me gustaría saber si el profesor tiene comunidades online. No sé si por favor la persona que hizo esta pregunta puede tomar el micrófono. ¿Cómo está, profesor Reimers? Un gusto verlo. He estado viendo todos los libros y mil gracias por compartir los libros también. Mi pregunta va hacia si tienen comunidades online donde podamos interactuar un poco más. Yo personalmente creé una comunidad que se llama Go Multilingual Bolivia, que precisamente tiene este propósito, ¿no? Que los bolivianos tengamos una mentalidad más abierta, más global. Quería saber si hay otras para poder interactuar, para poder tener ese mindset. Qué bueno que esté haciendo eso. Yo no las he organizado, pero sí sé que hay muchas redes que se han armado utilizando estas ideas. Y hasta la fecha no me he dado la tarea. Estoy ahora precisamente escribiendo un capítulo, buscando dónde están todas estas redes que han estado utilizando estas cosas, porque hay cosas muy bonitas. Pero sí, yo no lo he organizado y me doy cuenta que sería útil por lo menos hacerlo visible, que la gente se pudiera encontrar, porque estas redes existen y creo que podría facilitar el que la gente se encontrara si uno creara una página web o algo así. Entonces, de momento no puedo darle una respuesta, pero me alegra mucho que usted lo esté haciendo. Yo creo que una de las cosas, mire, una de las cosas magníficas que ha pasado en esta pandemia, en donde han pasado tantas cosas terribles, y yo no pienso en esta pandemia, sino como en una calamidad. Sin embargo, una de las cosas buenas que ha ocurrido es que ha permitido que esta experiencia que estamos teniendo ahora de conversar, gracias a las posibilidades que nos da la tecnología, la hayan tenido muchos profesores. Y que profesores que antes solamente conversaban con los colegas de su escuela, han podido conversar con colegas de otras escuelas, con colegas de otros países. Y yo creo que de esa apertura solo pueden pasar cosas buenas. Yo creo que en cierta manera hay dos concepciones del poder que están en competencia y que están cambiando. Hay una concepción tradicional del poder que piensa que el poder lo tenían nada más las organizaciones grandes, las grandes corporaciones, los gobiernos, y que producía algunos problemas, algunas arrogancias. Eso, como un ministro que diga, este no entra aquí porque a mí no me da la gana. Esa forma de abuso, digamos, del poder, en verdad cada vez es más difícil. Porque usted tendría que cerrar las redes de Internet de un país para impedir, lo que algunos gobiernos todavía hacen, por supuesto, para impedirle a las personas que ellos se encuentren por su cuenta. Entonces yo me encuentro cada vez más profesores que me dicen, bueno, yo sé que aquí el ministerio no está demasiado interesado en que yo enseñe sobre estas cosas, pero a mí no me importa, yo lo voy a hacer de todas maneras. Y me organizo con otros colegas en mi país y en otros países. Y yo creo que ese poder que nos da la tecnología, de que personas se organicen, utilizado para bien. Este poder también se puede utilizar para cosas terribles, lamentablemente, ¿no? O sea, usted mira, los grupos terroristas de hoy en día utilizan muy bien esas formas de poder que nos da la tecnología. Pero también pueden utilizarse para cosas como promover innovación educativa en pro de preparar a las personas para construir un mundo mejor.
Y sí, y esta apertura, ¿no? Tener este mindset abierto para entender lo que pasa en el mundo y así entender lo que pasa localmente. Profesor, ¿sería posible que nos dé su contacto para tal vez en algún otro día poderle escribir para Sería conversar más? posible, no le puedo prometer que le pueda contestar. Hago lo posible por Ajá, contestar, pero no siempre puedo hacerlo. Pero soy fácil de encontrar. Si me ya, pone mi muy bien, nombre en Google, encuentra mi perfecto. dirección rápidamente. Muy bien, gracias. Gracias. Encantado. Hasta Ok. luego. Muchas gracias. Vamos a invitar a Verónica Querejasu, profesora, y después al profesor Boris Braniza, también que estaba levantando la mano, tal vez en ese orden. Verónica. Gracias. Buenas tardes, profesor Reimers. Buenas tardes. Nosotros estamos mirando tanto a nivel local como a nivel internacional, a nivel global, una desvalorización de la educación. Estamos mirando que se castiga, se denosta a aquellas personas que tienen acceso al privilegio de la educación, porque ciertamente es un privilegio. ¿Cómo hacemos para recuperar ese valor que tiene la educación para la movilidad social y para la construcción de paz? Porque estamos mirando esta polarización no solamente en Bolivia, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global y en especial porque tenemos corrientes políticas que están priorizando el corto plazo y la educación no es de corto plazo, no da los frutos a corto plazo. Y entonces vemos que el que es educado es el elitista, el malo, el que nos oprime, o sea, estamos castigando a la educación. ¿Cómo hacemos para recuperar el valor de la educación, profesor? Sí, yo reconozco el problema que usted menciona, que estamos viviendo en un momento en donde seguramente por el hecho de que una de las consecuencias de la globalización ha sido que las personas con más niveles educativos eh, han tenido más beneficios de esa globalización. Y lo que eso ha hecho es aumentar los niveles de desigualdad dentro de las sociedades. Si uno mira en los últimos 25 años en el mundo, la desigualdad entre las sociedades ha disminuido, pero la sociedad dentro de las sociedades ha aumentado. Eso no quiere decir que en términos absolutos las personas estén peor, sino que las brechas son más grandes. Tome usted China, por ejemplo. China en los últimos 20 años ha experimentado una reducción de pobreza extraordinaria. El porcentaje de personas bajo la línea de pobreza ha disminuido dramáticamente en 30 años. O sea que en términos absolutos, China tiene mucho menos pobreza hoy que hace 3 décadas, pero tiene más desigualdad que hace 3 décadas porque las personas más educadas que están en el este de China se han beneficiado mucho más de la inserción de China en la economía global que las personas menos educadas. Y eso ha producido descalabros en China de dos tipos. Las personas que están en las zonas rurales sienten que su brecha, que su distancia con los más educados es muy grande. Y uno se pregunta si hay una sola China o si hay dos Chinas. Bueno, esto mismo que pasa en China también ha pasado en los Estados Unidos, también ha pasado en México, ha pasado en muchos sitios. Yo creo que es un tema que nos debe preocupar. El tema de la exclusión y la desigualdad social debe preocuparnos. En donde creo que hay que reconocer que hay diferentes perspectivas, es, bueno, cómo se resuelve ese tema. Y una perspectiva es decir, bueno, lo que habría es que crear posibilidades para educar más a todas las personas, y crear más posibilidades para todos y mejorar las oportunidades de todos. Pero hay una perspectiva distinta, efectivamente, fue la perspectiva que inspiró la Revolución Cultural China, que dice, no, lo que hay que hacer es, al más educado, hay que quitarle las cosas que ha logrado por estar más educado. Entonces, yo creo que es cierto, hay una desvalorización por parte de algunos grupos políticos de lo que se percibe como lo que llaman elites, y como el término elites, y eso ocurre aquí, ocurre en este país. Yo llamo, ese fenómeno se llama populismo, no es nuevo, es en la historia. Ese populismo era el populismo de Benito Mussolini, era el populismo de Adolfo Hitler, era el populismo de Perón, era el populismo de Hugo Chávez en Venezuela,
era el populismo de Evo Morales, es decir, eso es nuevo, y el populismo de Donald Trump. El populismo puede ser un populismo de derecha política o de izquierda, pero la base es la misma. La base del populismo, entre otras premisas del populismo, está el desconfiar de la experticia y del conocimiento basado en experticia. Y en general, los líderes populistas se entienden muy mal con las universidades, con los profesionales, con todo lo que representa en una sociedad basada en el imperio de la ley, porque para Mussolini el Estado era yo. Lo que había era una comunicación directa entre el líder. El populista no necesita organizaciones intermedias, se llamen partidos políticos, se llame Corte Suprema de Justicia, se llame Congreso, etc. Eso es una realidad de nuestros tiempos y esa es la razón por la cual muchas universidades hoy en día se encuentran, incluidas en Estados Unidos, en un contexto en donde hay personas que se preguntan, a ver, en la campaña electoral del señor Donald Trump, él dijo, me encanta la gente poco educada. Y es la primera vez que en la historia de este país hay alguien que haga virtud de no ser poco educado. Eso no quiere decir que las personas poco educadas no tengan valor ni dignidad, sino que la aspiración tradicional había sido expandir las oportunidades educativas para que el menos educado se educaba, no hacer virtud de no ser educado. Y bueno, yo estoy seguro de que eso mismo que ocurre aquí ocurre en otros lugares. Y eso es un desafío al mundo basado, al mundo que conocemos, basado en principios como la división de poderes, la despersonalización del ejercicio del poder, las reglas, digamos, públicas. Es un desafío real en muchos sitios. Yo creo que las universidades tienen un papel que cumplir y no siempre lo cumplen. Por ejemplo, cuando Hitler llegó al poder, fíjense que es interesante porque a Hitler le ayudó a llegar al poder la pandemia de la gripe española de 1918. Y el mecanismo por el cual le ayudó a llegar al poder está bien documentado en un estudio que hizo el Banco Federal de Reserva de Nueva York, en donde una de las consecuencias de la pandemia de 1918 en Alemania fue una recesión económica que deprimió el gasto municipal. Y la depresión del gasto municipal hizo que mucha gente empezara a perder acceso a una serie de servicios y a quedarse efectivamente marginada, es decir, aumentó la desigualdad. Y luego la firma del Tratado de Versalles, que le pasó a Alemania todo el costo de la Primera Guerra Mundial, pues agudizó esa crisis económica. Entonces, en ese momento, mucha de esta gente que se quedó marginada se hizo vulnerable a cualquier cosa, ¿verdad? Entre ellas, a los cantos de sirena de este líder populista que empezó a vender una ideología muy perniciosa, la ideología de la razón por la que tú estás mal es porque este está bien. Este sean el resto de Europa que no quiera a los alemanes, o este sea el alemán educado o el alemán de esta religión o el inmigrante. Y aunque en 1918 Hitler era un perfecto desconocido, un payaso en quien nadie creía, en 15 años había sido electo canciller de Alemania. Entonces, yo creo, eso no quiere decir, por supuesto, que una pandemia inevitablemente va a dar al traste con la democracia. Pero yo creo que la democracia ha demostrado que es una forma muy complicada de gobierno, sin duda alguna. Es compleja. Y a lo que iba con las universidades es una de las cosas que hizo Hitler, por supuesto, fue empezar a atacar la autonomía de las universidades. En general, a los autócratas no les interesan a estas instituciones que están hechas para ayudar a la gente a pensar por su cuenta. Y cambiaron unas reglas de servicio civil, donde las personas para trabajar en servicio civil tenían que ser miembros del partido nazi. Y los profesores, la mayor parte de los profesores no dijeron nada cuando pasó eso. Y cuando empezaron a expulsar a los profesores judíos, tampoco dijeron nada. Y cuando empezaron a llevarse a campos de detención a los profesores que tenían distintas, tampoco dijeron nada, hasta que era demasiado tarde, ¿no? Ya no podían salir de él. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Boris tiene una pregunta también. Muchas gracias, profesor Reimers. Me ha parecido brillante la exposición. Yo tengo dos preguntas, una relativamente concreta y una más abstracta. La más concreta es, creo que todos nos damos cuenta de que vivimos en un mundo donde los cambios son cada vez más rápidos, ¿no? Y algunos pensadores como Yuval Harari nos plantea que es casi imposible imaginar cómo va a funcionar el mundo y en concreto el mercado laboral, por ejemplo, en 2050.
¿cómo podemos saber qué habilidades van a requerir aquellos que van a estar actuando en ese mercado laboral entonces? Mi pregunta es, ¿qué podemos pensar que necesitan, además de saber aprender y, por supuesto, ser muy flexibles y resilientes, ¿no? Yo creo que esas dos cosas, ¿verdad? Y mucha práctica es decir, yo estoy de acuerdo en que no podemos saber cómo va a ser el mundo en 5 años, cuanto menos en 20. Lo que sí sabemos es que las capacidades que le han permitido, por ejemplo, a los estudiantes poder adaptarse a esta pandemia van a ser cada vez más necesarias, porque esta no va a ser ni la última pandemia ni el último choque de este tipo que vamos a experimentar. Y la realidad es que esta pandemia, Harari decía en una charla reciente, yo acabo de terminar un libro sobre educación y pandemia que será publicado pronto, y la historia de la pandemia es tremenda, porque uno no puede decir fue buena o fue mala para la educación, fue las dos cosas al mismo tiempo. Para algunos estudiantes, la minoría, fue una oportunidad maravillosa de pasar más tiempo con sus padres, de aprender junto con sus padres, de descubrir por primera vez lo que era aprender de forma autónoma, de seguir sus propios intereses, en decidir qué quiero leer, de colaborar con otros. ¿Cuáles son las condiciones de esos niños? Padres más educados, padres con la posibilidad de mantener sus ingresos o su trabajo desde la casa, acceso a espacios para estudiar, conectividad. El porcentaje de esa población, lo que uno llamaría la clase media, es muy pequeño en Latinoamérica. ¿Cuál es la experiencia de otros niños en la misma pandemia? Terrible, terrible. O sus padres perdieron los ingresos o no los perdieron porque eran jornaleros diarios y no pudieron dejar de trabajar, tenían que sobrevivir, con lo cual sabían todos los días que corrían el riesgo de infectarse y de traer el virus a su casa y de infectar a su familia. Imagínense vivir con ese estrés prolongado durante un año. Los problemas de salud mental y de violencia doméstica documentados por Save the Children y otras organizaciones durante este año, vamos a ver sus efectos durante un tiempo. Y esas dos cosas pasaron al mismo tiempo. De manera que vamos a salir de esta pandemia con poblaciones todavía más separadas, que es en parte de lo que habla Harari. Harari habla de un escenario terrible, de un mundo en el cual hay una cantidad de gente que no tiene una función social que cumplir. Y habla al mismo tiempo de un mundo donde la gente puede construir superhumanos al darles toda clase de privilegios biológicos y culturales y psicológicos. Yo no tengo la respuesta a cuáles son las capacidades que nos hacen falta, aunque pienso en ese tema en el contexto de la Comisión de Educación de UNESCO, en la que he estado trabajando en los últimos 2 años. Y lo que está claro para nosotros es que es muy importante, sin duda, educar para aprender toda la vida, más que nunca, hacerlo bien. Segundo, construir esos ecosistemas que permitan aprender durante toda la vida, que son muy frágiles en muchos sitios. Tercero, desarrollar sobre todo las capacidades. La flexibilidad es muy importante, la capacidad de aprender y reaprender y de cambiar de puntos de vista y de aprender de forma autónoma y de tener una gran flexibilidad, de no desconcertarse demasiado cuando pasa algo como que ahora hay que quedarse en casa por un tiempo. Y eso es una capacidad que se cultiva. Yo creo que sabemos cuáles son algunas de las actividades que cultivan eso. Yo diría los deportes más que las clases de matemáticas de momento. Usted aprende muchas cosas buenas en un deporte, sobre todo deportes en equipo, donde tiene que trabajar con los demás, ¿verdad? Aprende a ganar y aprende a perder y aprende que el mundo no se acaba cuando tiene un mal partido, que eso es parte de la vida, es parte de jugar. Entonces, yo creo que esta pandemia nos ha dado la posibilidad, primero, de darnos cuenta de la importancia de educar de forma más integral a los estudiantes. Bueno, una de las cosas que creo que es importantísimo es ayudar a desarrollar a la gente un sentido de propósito ético, más que decir yo quiero ser ingeniero o abogado, porque eso puede cambiar. Tener claridad sobre cuáles son sus valores, qué te mueve, ¿no? Porque el que tiene eso claro, el que tiene un cierto sentido para su vida, puede llevar mejor las dificultades. Y la verdad es que si uno mira, por ejemplo, la OCDE lleva a cabo cada 3 años una encuesta de las habilidades de los estudiantes, pero les preguntan otras cosas. Se llama la escuela PISA. Sé que este tema está en Bolivia. Ustedes tienen un ministro que no quería oír hablar de PISA. Pero bueno, PISA lo que es básicamente una prueba
de habilidades de lectura, de matemáticas y de ciencia para saber dónde están los estudiantes de 15 años. Y en la misma prueba le preguntan a los estudiantes una cosa como, ¿y tu vida tiene sentido? Y en promedio, un tercio de los estudiantes en la prueba PISA no le encuentran sentido a su vida. Y en la misma prueba le preguntan, ¿y tú eres feliz? ¿Tú estás feliz con tu vida? Y un tercio de los estudiantes no están felices. Y yo creo que esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta de lo importante que es esa formación integral, que uno forma seres humanos en la escuela. Y un ser humano es completo. Un ser humano tiene valores y tiene la capacidad de relacionarse con otros y se conoce a sí mismo y tiene ciertas habilidades. Yo tengo la impresión de que a veces a las escuelas se les olvida eso y piensan que la educación es transmitirle contenidos a los niños, ¿no? O desarrollar solamente sus capacidades cognitivas sin desarrollar las otras capacidades. Así que lamento no poder darle una mejor respuesta, Boris, pero yo creo que su pregunta es la pregunta. No, muchísimas gracias. Yo voy a abusar para hacer una segunda pregunta que también me parece bien relevante. Y bueno, nosotros vivimos en un país que ha sido colonizado, ¿no? Como el resto de Latinoamérica. Y el Estado boliviano se autodefine como plurinacional e intercultural, lo cual a mí me parece un gran avance que se ha dado en este milenio. Sin embargo, cuando leemos la ley de educación, que de hecho es del 2010, dice, ¿no? La educación es descolonizadora, liberadora, antiimperialista, revolucionaria y transformadora de las estructuras económicas y sociales, orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Yo quería saber, ¿qué opina usted de que haya un país donde se plantee esto desde la perspectiva de la educación global para mejorar el mundo? Mire, yo no conozco la ley de educación de Bolivia. Yo sí creo que sin duda alguna el reconocimiento y la valoración de las diversas culturas y de los pueblos originarios de este continente es parte de lo que es el desarrollo. Es decir, la educación global en el fondo es el reconocimiento de la dignidad de todas las personas. Y yo creo sin duda alguna que el reconocimiento primero de la dignidad y la valoración y el poder apreciar la diversidad cultural que tiene un país, que tiene la diversidad étnica que tiene Bolivia, es fundamental. O sea, es parte de lo que es educar ciudadanía del siglo XXI. En ese sentido, me parece un gran avance si la educación de ustedes de verdad permite eso, permite que las personas se reconozcan y se encuentren. Yo sí sé que en Perú, por ejemplo, han avanzado mucho en esa materia desde hace tiempo y también ellos hablan de un reconocimiento de la pluriculturalidad de Perú, etcétera. Y yo sé, a ver, yo creo que hay una lógica, hay dos razones por las cuales el valorar la diversidad humana es importante. Primero, porque tiene que ver con el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay sociedades que han sido construidas sobre donde unos grupos de personas han derivado privilegios a expensa de la dignidad de otros grupos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la herencia de la esclavitud, de la institución de la esclavitud, es una herencia terrible sobre la sociedad americana. Es una herencia que se traduce en prácticas de racismo que todavía perpetúan, y lo cual es muy malo. Eso obviamente niega la idea de una sociedad democrática y es un tema en el que todavía hay que trabajar y que no está todavía resuelto. Y yo creo que la única manera de profundizar esta democracia va a ser eliminar ese racismo. Ese racismo se extiende no solamente a las personas africanoamericanas, a las personas descendientes de los esclavos, sino a personas de otras razas. En este momento tenemos, desde que se inició la pandemia, el número de asaltos contra la dignidad, la integridad física de las personas asiático-americanas ha aumentado. Terrible, esas cosas, eso a mí me recuerda absolutamente a lo que pasó en la Alemania de Hitler después de la gripe española. Exactamente el mismo procedimiento, solo que allí fue contra los judíos y aquí es contra otros grupos también, contra los judíos y contra otros grupos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el reconocimiento y la valoración de la diversidad es primero un asunto de dignidad humana, de reconocer la dignidad de los demás, es un asunto esencial para una democracia, pero además es bueno para una sociedad. Hay evidencia. A ver, hay un libro muy bonito que estudia qué pasó en Florencia después de la pandemia del siglo XIV. En el 1340, creo, llega
una plaga a un puerto de Italia, la peste bubónica, que en 2 años mata a 1/3 de la población italiana y que inicia un proceso que dura 1 década y media, terrible, devastador, también como el de Alemania. Pero a diferencia de Alemania, en donde al término de 15 años tenían a Hitler, aquí pasó otra cosa. En aquel momento en Italia había pequeñas ciudadelas, y esas ciudadelas se gastaban la plata que tenían y la que no tenían en ejércitos para competir por rutas comerciales. Y entonces en una pequeña ciudad, la ciudad de Florencia, gobernada por una cosa que se llamaba la señoría, que era como el gobierno local, donde estaban representados básicamente los comerciantes de Florencia. La persona que dirigía ese grupo, que era un banquero, Lorenzo de Medici, cuyo banco estaba quebrado, era el Banco del Vaticano, pero nadie sabía en ese momento que su banco estaba quebrado. Él sí lo sabía, que no tenía plata. Él convence a la señoría y dice, mira, yo creo que esto de gastarnos plata en ejército no es una buena idea. ¿Por qué en vez de hacer esto no nos convertimos en una ciudad que atraiga artistas, que atraiga intelectuales? Convirtamos, en vez de competir por rutas de comercio, hagamos una ciudad donde la gente quiera venir. Y entonces atrae a Leonardo da Vinci, atrae a Miguel Ángel, atrae a Rafael, atrae a Donatello, atrae a Maquiavelo. Y bueno, de las conversaciones, de la interacción entre toda esta gente diversa, sale nada más y nada menos que el Renacimiento italiano. Ese efecto, que se llama el efecto Medici, lo que dice básicamente es, ¿de dónde sale la innovación? ¿De dónde sale la creatividad? Sale de que personas que ven el mundo de maneras distintas tengan la capacidad de aprender juntos y unos de los otros. Yo creo que ese es el genio de la universidad. La universidad por excelencia es ese sitio donde la gente que piensa de forma diferente se encuentra y aprenden juntos y debaten ideas, etc. Yo creo que eso, para algunas personas, eso ha sido la pandemia. Estos foros nos ha permitido a mucha gente estar en comunicación con el que está lejos, con el que no hablamos todo el tiempo. Y yo creo que en el respeto a la diversidad cultural hay la posibilidad de muchos efectos Medici. A la diversidad de todo tipo, racial, étnica, cultural, cuando hay grupos en MIT que estudian la productividad de equipos, productividad económica, y que demuestran, por ejemplo, que cuando las juntas de gobierno de las empresas tienen mujeres y hombres, son más creativas, a las empresas les va mejor. Que cuando esas juntas tienen diversidad étnica, les va mejor que cuando son solamente blancos. Entonces, digamos, en principio, me parece espléndido. Si ustedes se definen como un Estado que tiene la aspiración de construir sobre ese respeto a la diversidad cultural de origen que tienen, qué bueno, eso es una fortaleza. Es una fortaleza. Singapur es otra nación que hace lo mismo, es un país pequeño y eso en verdad es el único país que yo conozca que de verdad practica esto del respeto a la diversidad. Están basados sobre, y lo practican porque en los orígenes de Singapur es un país chiquitico de 4 millones de habitantes, que no tiene ningún recurso natural, sino su gente. Pero cuando Singapur se hizo independiente de Gran Bretaña, mejor dicho, cuando lo expulsaron de Malasia, después de que juntos se hicieron independientes de Gran Bretaña, los únicos recursos naturales de Singapur eran la malaria, el paludismo y el analfabetismo, porque no tienen ni siquiera agua potable. Y Lee Kuan Yew dijo, la única opción es de cultivar a la gente, aquí no sobra nadie. Y no atendieron a la diversidad étnica y casi se matan. Hubo unos incendios y unas luchas horribles en los primeros años de la vida de Singapur. Y internalizaron la lección y dijeron, más nunca. Aquí vamos a respetar a todos los grupos y a todas las culturas. Aquí cabemos todos. Y hacen una ingeniería social compleja para que, por ejemplo, los edificios públicos donde vive la gente, que mucha gente vive en edificios, digamos, de interés social, tienen un porcentaje de personas de todos los grupos étnicos que hacen a Singapur para que aprendan a convivir. Y lo mismo en las escuelas, etcétera, ¿no? Bueno, es una respuesta muy larga a su pregunta, Boris. Fernando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Boris. Fernando, queríamos preguntarle, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta más? Sí, yo creo que tenemos como unos 5 minutos más, puede ser. Ok, entonces tal vez vamos a colocar las dos siguientes preguntas juntas de Ramiro Lobatón y de Erika Fernández. Entonces tal vez
leer directamente, uno de los puntos más deficitarios de la formación ciudadana en América Latina es la formación especializada de recursos humanos. Considera que sería relevante diseñar programas de posgrado. Y la pregunta de Erika Fernández: en países en desarrollo, las brechas de acceso a la educación de calidad es muy reducido. Reducido. ¿Cómo conseguir un compromiso a nivel estatal y o incluso a nivel individual? A ver, son dos buenas preguntas. Sobre la primera, yo sí creo que una atención más explícita al desarrollo de las capacidades de las personas para el ejercicio de una ciudadanía democrática son muy importantes. Para que la gente entienda cuál es la diferencia entre una democracia y una autocracia. Eso es necesario en todos los países que aspiren a ser democráticos. Yo no tengo muy claro cuál es el régimen político de Bolivia hoy en día, pero asumo que son ustedes una democracia, ¿no? Entonces en sociedades que aspiren a ser democráticas, sin duda alguna, el educar a la gente para entender qué significa eso es muy importante. Y eso requiere mucho más que educarles para que puedan ejercer el derecho a voto, para que conozcan las leyes, la constitución o la historia de sus países. Requiere educarlos para la práctica cotidiana de la democracia. Yo no creo que es necesario un posgrado para hacer eso. Lo que sí creo que son necesarios son buenos programas de formación. Le voy a dar un ejemplo de un estudio que he evaluado rigurosamente, un programa que he evaluado rigurosamente. En México, hace una década, un grupo de exalumnos míos concluyeron que no había una formación adecuada a los profesores. Recuerden que México hizo una transición a la democracia en el año 2000. Hasta el año 2000 había sido gobernado por el mismo partido. Entonces, aunque había una democracia formal, en verdad, todo el mundo sabía quién iba a ganar las elecciones. Ganaba las elecciones la persona que designaba el presidente saliente. Entonces, pero eso cambió en el año 2000, cuando por primera vez hubo una verdadera alternancia de partidos políticos. Y como resultado de eso, aunque había una educación democrática en el currículum de las escuelas, en verdad era una educación muy formal, era una educación que le enseñaba a la gente los símbolos patrios, la división de poderes, la estructura de poderes, pero no era una educación que estaba hecha para promover el pensamiento crítico de la gente, para promover el desarrollo de ciudadanía del ciudadano. Entonces estos exalumnos dijeron, vamos a hacer esto, y empezaron a hacer experimentos muy interesantes. Por ejemplo, dijeron, ¿qué tal si trabajamos con profesores y los ponemos a que sus alumnos identifiquen un problema en su escuela o en su comunidad y trabajen con los alumnos para encontrarle solución al problema? Eso también es ciudadanía. Y yo hice una evaluación experimental de ese estudio, del impacto de ese tipo de actividad. Entonces le voy a dar un ejemplo del tipo de cosas que pasaban. Por ejemplo, había una escuelita rural en las afueras de Acapulco, el sur de México, una zona bastante indígena, pobre, en donde los chicos, por ejemplo, el proyecto que habían escogido era traer agua a los sanitarios. Yo le preguntaba a los jóvenes, ¿y por qué se interesaron en ese proyecto? Y dijeron, bueno, mire, nadie quiere estar en una escuela donde las letrinas no tienen agua. Pero además, esto es un problema de justicia con las niñas, porque cuando tienen la edad en la que empiezan a menstruar, ninguna niña que está menstruando quiere ir a una escuela que no tiene agua. Y si usted deja de ir a la escuela 3 a 5 días todos los meses, pierde el año. No hay otra. La escuela no está diseñada para que usted pueda aprobar el año si no va a la escuela. Entonces, a mí me pareció maravilloso que estos jóvenes de 15, 16, 17 años tuviesen la posibilidad de ejercitarse en esta reflexión sobre qué es justo aquí para con las niñas y con los niños. Y entonces dijeron, ¿cómo vamos a traer el agua? Dijeron, bueno, resulta que 2 casas más allá de la escuela había una señora que tenía un pozo en su casa. Y fueron a hablar con la señora y lograron que la señora les dijo, yo les doy acceso al pozo 1 hora al día, pero tienen que ver cómo se llevan el agua. Total que estos niños recogieron plata, buscaron una pequeña bomba de gasolina para extraer el agua, pusieron unas mangueras. Cuando terminaron y resolvieron el problema, invitaron al alcalde del sitio, que vino, por supuesto, a hacerse la foto, y le dijeron, bueno, pero ahora queremos que usted trabaje con nosotros, porque nosotros sabemos que lo que hemos hecho es provisional, y nosotros también sabemos que tenemos derecho a tener agua. Entonces vamos a hacerlo juntos. Bueno, eso es un ejemplo de cómo se construye ciudadanía democrática, enseñándole a la gente a trabajar con los demás, a resolver sus problemas locales o los problemas de su vecino. Mis exalumnos que hicieron esto no construyeron ningún posgrado. Lo que construyeron fue una asociación de la sociedad civil que se llama Vía Educación, que lo que hace es ofrecerle a las escuelas formación profesional en educación de valores y en educación ciudadana.
Yo creo que ese tipo de cosas hacen falta muchas de esas, sí. Pero no creo que haga falta un posgrado necesariamente. Ahora, si hacen un posgrado, está bien. Ojalá que los egresados del posgrado puedan hacer cosas como esta. Muchísimas gracias y perdón si tal vez podemos abusar hay dos preguntitas más que podemos ponerlas en una tal vez que claro. hablan precisamente de un tema que me parece muy interesante, la importancia de lo local en la formación del ciudadano global. Si ciudadano global implica o exige ser un ciudadano local. Y absolutamente, claro que sí, completamente interdependiente. Yo a veces me encuentro que hay gente que me dice, pero ¿por qué enfatizar la ciudadanía global cuando hay tantos problemas locales? Y digo, pero ¿y es que a cuento de que lo uno no conlleva lo otro? Como yo concibo la ciudadanía global, es una extensión, es decir, ¿en qué consiste la ciudadanía? En saberse miembro de una comunidad, poder comprenderla, poder tener sentido de pertenencia y tener la capacidad de contribuir a esa comunidad. Y todos somos miembros de muchas comunidades al mismo tiempo. Usted es miembro, en primer lugar, de su familia, después a lo mejor de una comunidad religiosa, después de una escuela, después de un vecindario, después de un pueblo, después de un estado, después de una nación, después de una región del mundo, después del mundo. Y ninguna de esas cosas le quita a la otra. Yo puedo tener una fe religiosa y eso es parte de mi identidad, y al mismo tiempo soy hombre y eso es parte de mi identidad. Y ninguna de esas cosas le quita a las otras. Es la intersección de esas dos la que me hace parte de quien soy. Y yo creo que la educación ciudadana, es ayudar a las personas a comprender quiénes son y dónde están situados y a poder aportar a todas las comunidades de las que forman parte. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo que es útil utilizar estos objetivos para diseñar un currículum de educación global, y el primero es pobreza, yo no me refiero, cuando yo he hecho este trabajo con mis colegas en Michigan, ellos no van a estudiar la pobreza de Afganistán o de Yemen, estudian la pobreza de Michigan primero y se involucran en actividades para ayudar a resolver la problema de Michigan. Y en ese proceso descubren que hay otros haciendo lo mismo en otros sitios y descubren que pueden colaborar y descubren que tienen intereses en común y descubren que pueden aprender unos de otros, así como quienes están tratando de encontrar la solución a esta pandemia también lo hacen. Están tratando todos de resolver un problema local, pero están colaborando también a través de esas localidades para resolver ese problema. Entonces yo pienso que la ciudadanía local y la global son parte de la misma cosa. En el mundo en el que estamos, en verdad, uno no tiene opción. Uno no puede decir yo no soy local. Usted es local, lo sepa o no, lo quiera o no. Y tampoco puede decir yo no soy global. Usted es global, lo sepa o no, lo quiera o no. Muchísimas gracias, Fernando. Hay otras preguntas más, pero lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. También quiero dar la bienvenida al doctor Marcelo Vera, vicerrector académico de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Y bueno, agradecer a todas las personas que han estado presentes, no solamente de la Universidad Católica Boliviana, sino del resto de Bolivia y además de otros países. Tenemos personas que han estado acá de El Salvador, de Brasil, de Chile y de otros países más. Fernando, voy a pedirle a Gonzalo tal vez que si nos puede dar unas palabras de cierre. No, simplemente yo creo que salimos súper motivados. Muchísimas gracias por la claridad de las ideas, por el debate. Eres súper bienvenido a Bolivia, ahora de manera virtual y ojalá que en breve también de manera presencial. Apreciamos tus ideas. Como tú has dicho, el mundo es diverso, Bolivia también es diversa y estamos aquí nosotros pues para coger tus ideas y debatirlas contigo. Fue un placer enorme haberte tenido y pediría que a todo el mundo prenda su cámara. Vamos a sacar una foto y le vamos a dar un aplauso cariñoso y de mucha gratitud a Fernando. Nos ha dejado con muchas ideas, con mucha motivación y nos ha inspirado de que la educación es la mejor forma de transformar el mundo. En eso estamos como universidad, en eso estamos como personas. Así que es bueno saber que uno tiene la compañía de pensadores como Fernando, que nos guían, que nos dan ideas, que nos hacen pensar. Así que muchas gracias y aquí un gran aplauso
para ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Soy yo quien les da las gracias a ustedes porque esta conversación, por una parte, reafirma mi convicción de que las universidades son de las mejores instituciones que tienen las sociedades, pero además porque me ayudan a reemplazar una memoria única de pensar que Bolivia era el único país en el cual a mí una autoridad educativa me había prohibido la entrada a una reunión internacional porque no estaba de acuerdo con mis ideas, y puedo reemplazar esa memoria con otra en donde en el medio de una pandemia una universidad me invitó a tener un diálogo muy productivo. Estoy completamente de acuerdo, que el mundo es diverso y da muchas vueltas. Así es. Muchas gracias y nuevamente un aplauso, y saquen por favor una foto mental y también técnica para nosotros, Paula. Gracias, Tim, por la conexión. Gracias, David. Gracias, Boris, todo el equipo que ha estado por esto. Y para eso estamos trabajando por la educación, y realmente es inspirador, pues, Fernando, que hayas estado esta tarde con nosotros. Y nuevamente, eres más que bienvenido a Bolivia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les deseo lo mejor. Sobre todo salud. Adiós.